Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de prueba de hipótesis, así que sin más, vamos a comenzar. Pues bien chicos, vamos a iniciar con este tema de prueba de hipótesis y lo primero que vamos a hacer es definir qué es la prueba de hipótesis. Básicamente la prueba de hipótesis refiere al proceso en el que se demuestra que una hipótesis nula puede ser aceptada o rechazada de acuerdo a la observación de la evidencia muestral que se está presentando. Y para ello existen dos tipos de hipótesis. La primera es la hipótesis nula, que mencionábamos anteriormente, que básicamente es la hipótesis de igualdad, o podremos decir como esa hipótesis que se quiere desacreditar, podríamos decir. Y la hipótesis alternativa es la hipótesis que nosotros queremos demostrar. Para que quede un poquito más claro este tema de prueba de hipótesis, yo lo comparo un poquito como un juicio, ¿no? En donde la persona que hace su denuncia y acusa a alguna persona, en ese momento en el que hace la denuncia ya existe una hipótesis nula, en la que determina que la persona a quien están denunciando es culpable. Sin embargo, tenemos a la parte acusada que lo que quiere demostrar con su hipótesis alternativa es que es inocente y para ello tiene a su abogado, que en este caso seríamos nosotros, en donde tenemos que probar mediante evidencia muestral que es inocente y rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa de que nuestro cliente es inocente. Espero que con este ejemplo haya quedado un poquito más claro. Y una vez que ya tenemos bien identificado que es una hipótesis nula y que es una hipótesis alternativa, vamos a ver en este video algún ejercicio de cómo realizar esta prueba de hipótesis mediante las medias muestrales. Para ello podemos tener diferentes casos que pudieran presentarse y el primero es donde nos indica que como hipótesis nula tenemos que la media muestral es menor o igual que mi media poblacional. Y por lo tanto, como hipótesis alternativa, tendríamos que mi media muestral es mayor que mi media poblacional. ¿Ok? Y para ello vamos a representar este caso con una gráfica que tenemos aquí. Recordemos que esta gráfica de distribución normal representa el comportamiento de nuestro proceso. Entonces, como nosotros estamos teniendo una hipótesis nula en la que mi media muestral es menor o igual que mi media poblacional, si esto es real, o sea, si se comprueba de que sí es, o sea, que sí es menor o igual a mi media poblacional, entonces cae en un intervalo de aceptación. Y como estamos diciendo menor o igual, esta parte se va hacia el lado de los negativos. ¿Y qué quiere decir? Que si fuera mayor, se tendría que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, aquí es donde podemos identificarlo. Por ejemplo, si a nosotros al calcular esta información nos da un valor dentro de este campo de color azul, entonces tendríamos que aceptar la hipótesis nula, porque no hay suficiente evidencia para demostrar que está del lado del área de rechazo. Y si sí está en algún punto de este rechazo, se tendría que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. ¿Ok? Es el primer caso. El segundo caso sería que fuera al revés, que mi hipótesis nula nos dijera que mi media muestral es mayor o igual que mi media poblacional. Como es mayor, iría del lado de los positivos, el área o el intervalo de aceptación. Y mi hipótesis alternativa nos diría que mi media muestral es menor que mi media poblacional. Es decir, que cuando esto se rechaza, esto se acepta. Entonces, esta área de rechazo estaría del lado de los negativos, ¿ok? Espero que se esté entendiendo este tema, si es un poquito confuso, pero lo vamos a ir viendo un poquito más con los ejemplos que vayamos poniendo. Ok, y por último tendríamos esa prueba de igualdad, por decir así, en el que mi hipótesis nula establecería que mi media muestral es igual a mi media poblacional. Y mi hipótesis alternativa nos diría entonces que es diferente mi media muestral a mi media poblacional. ¿Ok? Como en este caso no tenemos un área hacia dónde irnos de decir si es mayor o si es igual, la zona de rechazo se tiene que ir de ambos lados, ¿no? En este caso del lado de los negativos y del lado de los positivos. Y para ello vamos a identificarlo con ese nivel de significancia. Es decir, el nivel de significancia nos estaría diciendo
este intervalo de aceptación, y la diferencia con el 100% nos diría el valor de rechazo, por decir así, que es uno de los puntos que vamos a ver más adelante. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los pasos específicos para poder realizar esta prueba de hipótesis. El primer paso para poder realizar esta prueba de hipótesis es establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Aquí podremos tener los tres casos que ya vimos inicialmente. En este caso yo voy a hacer una hipótesis de igualdad. Es lo que voy a querer probar, que la igualdad de la hipótesis nula es diferente, ¿no? En este caso, entonces voy a elegir o voy a establecer cuál es esa hipótesis nula y cuál es esa hipótesis alternativa. Una vez que ya establecemos esa hipótesis, vamos a establecer la probabilidad de error o el nivel de significancia. Va muy de la mano. Por ejemplo, si nos regresamos a la grafiquita que estábamos diciendo, el nivel de significancia va a ser como esa parte de el intervalo de aceptación de esa hipótesis nula, y el porcentaje de error va a ser donde cae en esa zona de rechazo. Entonces, la suma de los dos nos tiene que dar el 100%. ¿Ok? Para ello vamos a hacer un ejercicio y vamos a irnos a ver esta parte. Ahorita vamos con estas dos. Pero como estamos haciendo el ejemplo de igualdad, nos vamos a ir con este ejemplo. Nosotros tenemos un nivel de significancia del 95%. Entonces, para sacar la probabilidad de error, lo que tendríamos que hacer es 100 menos el 95%, nos da un total de un 5%. ¿Ok? Este 5%, recordemos que en una prueba de igualdad no tenemos un área específica, sino tenemos dos zonas de rechazo. Entonces quiere decir que ese 5% se va a dividir entre estas dos áreas. Por ello, vamos a tener que dividir este valor entre 2, lo que nos da un total de un 0.025. Este 0.025 solamente son como esas colitas, esos pedacitos de la gráfica que no están sombreados, que caen como en esa zona de rechazo. Pero lo que nosotros queremos identificar es este intervalo de aceptación. ¿Ok? Entonces para ello le restamos este valor a 1. Y nos quedaría un total del 0.095. Si fuera el caso contrario de las gráficas que tenemos solamente, por decir, un área nada más de probabilidad de error o que caiga en un nivel de rechazo o en un área de rechazo, no tendríamos que hacer la división de 2 porque solamente tenemos, por decir así, como un piquito del área de rechazo, ¿no? En este caso, el valor, el nivel de significancia es el 95%, sacamos la probabilidad de error que sería un 5% o un 0.05. Eso se lo restamos al 1 porque queremos saber esa área de aceptación y nos da un total de un 0.95. Ahora, ¿qué hacemos con este valor? Con este valor vamos a calcular ese punto Z, ese valor Z en el que a partir de ese punto se va a poder rechazar o se va a poder aceptar esa hipótesis nula. Vamos de una vez con el ejercicio de aquí que tenemos. Con este valor Z vamos a identificar este punto donde está esta línea, en donde ya nos va a decir o nos va a dividir ese intervalo de aceptación o ese intervalo de rechazo. ¿Ok? Eso es lo único que vamos a calcular, ese punto para saber a partir de dónde aceptar y a partir de dónde rechazar. Para ello vamos a estar utilizando la tabla de distribución normal, en donde lo que nosotros vamos a identificar es un valor cercano a 0.975 en este caso y a 0.95 en este otro. Estamos haciendo este ejercicio, entonces vamos a identificar el 0.975. Si nos vamos aquí a la gráfica, tenemos aquí el 0.975. Entonces, si nos vamos del lado izquierdo mío, tenemos que es 1.9 y hacia arriba, donde intersecta este valor, tenemos el 6. Entonces nos da un total de 1.96, ¿ok? Pero para no utilizar tanto la tabla, podemos utilizar también la fórmula de Excel de la inversa normal estándar, donde identificamos, donde ponemos la fórmula y ponemos este valor del 0.975, que es lo que calculamos aquí, y nos va a dar el mismo valor, ¿ok? A lo mejor con más decimales.
Una vez que ya tenemos este valor o ya identificamos ese punto a partir del cual vamos a aceptar o rechazar esa hipótesis nula, vamos a identificarla en la gráfica. Básicamente nuestro valor era 1.96, podríamos decir que aquí tenemos 1.96 en positivo, pero como también tendríamos que tenerlo negativo, pues podríamos tenerlo ahí como menos 1.96, ¿ok? Ya identificamos a partir de qué punto tenemos esa zona de rechazo. Ahora bien, lo que sigue es realizar el cálculo estadístico para identificar el punto o ese valor Z en el que se puede identificar en esta gráfica para saber en qué punto está, si está en un punto de aceptación o en una zona de rechazo. Eso es lo que vamos a hacer. Y hay dos tipos de casos que podemos sacar esta hipótesis. Una es para aquellas muestras que son mayores de 30 y otras que son menores o iguales de 30. Pero aquí en este caso no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar las que son mayores de 30, porque en este caso, si nosotros utilizáramos esta fórmula o si nuestros datos fueran menores de 30, tendremos que utilizar otra tabla. Si quieren un ejemplo con esta fórmula, díganme en los comentarios y lo vamos realizando. Ok, en este caso nosotros vamos a utilizar esta fórmula de datos mayores a 30. ¿Ok? Una vez que ya realizamos el cálculo, lo que prosigue es identificar ese punto, ese valor Z que nos dé en este análisis, identificarlo en la gráfica y decidir si se acepta o no la hipótesis nula. Ahora bien, pues vamos a hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro. Y el ejemplo es el siguiente. De acuerdo con el último análisis realizado en el área de recepción de mercancías, se identifica que hay una variación en el peso de los sacos de maíz, por lo que se requiere realizar una prueba de hipótesis para descartar o hacer válida la política que se tiene establecida con el proveedor. Para ello vamos a hacer este ejercicio en donde ya tenemos las muestras y los pesos de 40 muestras, me parece que aproximadamente, sí, son 40 muestras, y por ello vamos a utilizar esta fórmula de Z, que son para valores mayores a 30. Y como primer paso es establecer esa hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Vamos a tener como hipótesis nula eso que nos establece el proveedor o que nos debería de cumplir el proveedor, que es que los sacos de maíz sean iguales o mayores a 50 kilogramos. Y como nosotros queremos demostrar que no son iguales o mayores, que son menores a 50 kilogramos, esa sería nuestra hipótesis alternativa. ¿Ok? Y con ello también este gráfico, ¿no? Que vamos a ir llenando poco a poco con el análisis que vayamos realizando. Muy bien. El paso 2 es establecer el nivel de significancia y esa probabilidad de error, ¿no? Para ello, tenemos un nivel de significancia de 95%, que este nivel de significancia es muy común. Pero si hay alguna variación, pues pueden calcularlo como ya lo vimos anteriormente. Para ello podremos decir que es igual al 0.05%, que es este pedacito que tenemos aquí, pero nosotros queremos sacar esta parte, ¿no? Este intervalo de aceptación. Entonces vamos a restarle a 1 el 0.05 y nos da un total de 0.95. Y para sacar ese valor Z vamos a utilizar la fórmula para no estar revisando tablas. Y sería la fórmula de inversa normal estándar del 0.095. Cerramos paréntesis y damos Enter. Y nos da un valor de 1.64. Para ello vamos a ubicar este valor en la gráfica, que sería 1.64, pero como está del lado de los negativos, lo vamos a poner en negativo. 1.64. Ese es el valor. A partir de este punto, lo que vaya del lado derecho mío sería como un intervalo de aceptación y lo que esté del lado izquierdo pues iría como un intervalo de rechazo o caería en una zona de rechazo. Ahora bien, vamos a sacar o a calcular ese valor Z de acuerdo a las muestras que nosotros sacamos. Y para ello vamos a poner aquí la media poblacional, que es lo que nos tendría que estar surtiendo el proveedor, que son sacos de 50 kilogramos. Y vamos a sacar nuestra media muestral. Para ello vamos a poner promedio. Abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de las muestras. Damos Enter y ya tenemos un valor aquí de 49.7. Posteriormente a ello vamos a sacar la desviación estándar de la muestra y vamos a seleccionar nuevamente el rango. Cerramos paréntesis y damos Enter.
como valor n, pues sería igual a las 40 muestras que nosotros estamos tomando. Con esto ya tenemos toda la información que necesitamos para calcular ese valor o ese punto z. Y para ello vamos a sustituir ahora la fórmula que tenemos aquí, que nos dice que nuestra media muestral menos nuestra media poblacional entre mi desviación estándar entre la raíz de mi total de muestras nos va a dar el valor z. Entonces podremos decir que por aquí podría estar el valor, ¿no? Este valor de este lado. Entonces si vemos, este punto en la gráfica caería en una zona de rechazo. ¿Y qué rechazamos? La hipótesis nula. Entonces podríamos deducir que realmente el proveedor no nos está surtiendo sacos de 50 kilogramos y con esto podemos demostrarlo y hacer válida la política que hayamos establecido con nuestro proveedor. No sé, por ejemplo, alguna amonestación, alguna devolución o cambio de producto, etcétera, ¿no? Pero con esto ya tenemos cómo comprobarlo. Bueno, chicos, espero que haya quedado claro este tema de prueba de hipótesis. Si tienes dudas o comentarios, déjalo en la cajita de descripción. Bueno, de mi parte es todo. Espero que esta información te haya servido. Si es así, no olvides regalarme un like y nos vemos en el próximo video. Bye.